Nuestros nombres son Byron Daniel Jiménez Ruiz y Alejandro Sosa Feria y venimos a presentar el tema triángulo rectángulo y teorema de Pitágoras. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. La hipotenusa es siempre el lado más largo del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras es una relación en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Esta afirma que el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, o sea, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados, cuyos lados son los catetos, los otros dos lados que no son la hipotenusa. Este teorema se puede escribir como una ecuación que relaciona las longitudes de los lados A, B y C. Es la proporción más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. El teorema de Pitágoras es fundamental porque establece una relación crucial entre los lados de un triángulo rectángulo, permitiendo calcular longitudes desconocidas y es esencial en diversas áreas, como la construcción, ingeniería, física y astronomía. En esencia, relaciona los cuadrados de los catetos con el cuadrado de la hipotenusa, facilitando la resolución de problemas de distancia y dimensiones. Fórmulas del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, expresado como a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, relaciona los lados de un triángulo rectángulo. En esta fórmula, a y b representan las longitudes de los catetos, lados que forman el ángulo recto, y c representa la longitud de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto. Hay unas diferentes fórmulas derivadas del teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, para encontrar el cateto A y para encontrar el cateto B. Para encontrar la hipotenusa C, bueno, que es la C, es la fórmula que utilizamos para buscar que es A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado sobre la raíz, que es es el resultado que nos va a dar la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Y para encontrar un cateto A o B, se utiliza lo que es la C al cuadrado menos el cateto B, pues si es el que se está buscando el cateto A, sobre la raíz cuadrada. Bueno, eso se resta sobre una raíz cuadrada. Y igual con la misma fórmula, pero con la letra A. Yo les vengo a explicar cómo hacer el teorema de Pitágoras con la primera fórmula, que es A más B. Bueno, lo primero que hay que hacer es obviamente que nuestro ejercicio tenga lo que es la A, y la B, que son los catetos. Bueno, nosotros en nuestros catetos siempre debemos de tener lo que van a ser sus medidas, como el 6 o el 8 que yo tengo en mi ejemplo. Bueno, lo primero que hay que hacer es aplicarlo en nuestra fórmula, que es en la A al cuadrado más B al cuadrado. Esto lo que hay que hacer es ponerlo la A en el 6 y el B le ponemos el 8. Eso lo que hay que hacer ahí es multiplicar dos veces el mismo número, o sea, 6 por 6 y 8 por 8. Esto dándonos 6 por 6, 36 y 8 por 8, 64. Nuestro resultado va a ser de 100. Y para nosotros sacar lo que es la hipotenusa, que es el C, la letra C, hay que sacar la raíz cuadrada de 100. Ese resultado que nos va a dar la raíz es 10. Con ese resultado es la medida de la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Lo que hay que hacer es muy simple y muy fácil, la verdad. Con práctica hasta se puede hacer demasiado fácil y, y con otras fórmulas diferentes, pues es complicado, sí, pero
se puede llegar a entender con práctica y mucho estudio. ¿Dónde se aplica el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras no es solo teoría, también se usa en la vida real. Por ejemplo, en una construcción para asegurarnos de que una pared esté recta, en navegación o mapas para calcular distancias más cortas, en diseño gráfico o videojuegos para mover personajes en línea recta, o en aviación para encontrar rutas más directas entre dos puntos. Lo que aprendimos sobre el triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son muy útiles en geometría. Uno de los teoremas más importantes sobre triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras. Además, la trigonometría surge del estudio de los triángulos rectángulos y casi todas las identidades trigonométricas pueden deducirse de ellos. Lo que aprendimos del teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadros de las longitudes de sus catetos es igual al cuadro de la longitud de su hipotenusa. Es decir, si los lados del triángulo son A, B y C, cumplen que A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Este es el resultado conocido como el teorema de Pitágoras. La conclusión. En conclusión, el teorema de Pitágoras y el triángulo rectángulo es un tema de suma importancia en cierta progresión de matemáticas. Es complicado, solo es de práctica para poder entenderle. Este tema ha sido de suma importancia y puede servirnos más adelante para para el tercer semestre de preparatoria. Este tema es de suma importancia porque se ve en diferentes etapas y diferentes fórmulas.